¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega más de nuestro Varieté. Los hábitos, las costumbres, las maneras de vivir son algunos de los asuntos en los que nos detenemos también en ocasiones en este repaso que hacemos en nuestro programa en el que miramos hacia atrás, hacia nuestro pasado, y para eso siempre nos es indispensable la opinión de alguien que sabe, y pocos saben más de tantas cosas como nuestro preciado colaborador, nuestro cronista oficial de Algeciras, presidente de La Trocha, de la sección de etnografía del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y muchas más cosas. Carlos Gómez de Avellaneda. Mi única virtud realmente es rodearme de amigos que me enseñan cosas. Esa es la verdad. Bueno, eso, y que hablan bien de mí. Eso podemos decir nosotros porque nos rodeamos de colaboradores tan valiosos como tú, que nos enseñan cosas siempre que vienen aquí, pero además cosas curiosas que se salen un poco incluso de los libros de historia, digamos del corsé de la docencia, ¿no?, de la divulgación, para hablar de otro tipo de cosas que se salen un poquito más, como es el caso de hoy, Carlos, que vamos a hablar de barbas. Barbas, y los dos estamos en ese colectivo. Sí, no, o sea que estamos en el club. Decir esto es una cosa ajena a nosotros. No, para nada, en para absoluto. nada. Pues bien, la moda, el modo en que vestimos y hacemos otras cosas, a veces tiene un origen trivial y a veces tiene un origen muy serio, como vimos la vez anterior con el corsé, que no era un simple elemento de belleza femenina, era un símbolo de estatus social, y que a las mujeres les encantó poderlo abandonar, aquello era un rollo totalmente, ¿no? Bueno, pues con otros aspectos hay también factores que influyen, o sea, las cosas no son por casualidad. Los movimientos que afectan a la sociedad en sus grandes y pequeñas cosas tienen siempre un origen. Hoy vamos a hablar un poco de la barba y de la influencia de la Primera Guerra Mundial, que igual que influyó en el abandono del corsé, sí, influyó en el abandono de la barba. Y es lo siguiente, antes de la Primera Guerra Mundial, la barba podemos decir que estaba de moda. ¿Por qué? Porque era síntoma de persona mayor. Y entonces había un intento de ser mayor, ser más respetable, y la barba era un síntoma de respeto, y la utilizaban los jóvenes. Luego, mucho tiempo después, cambió, y la barba era una muestra de rebeldía, para que veamos cómo son las cosas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, entramos en la Primera Guerra Mundial con uniformes no solo de opereta y absurdos, por ejemplo los pantalones franceses rojos, que eso era un verdadero suicidio, sino con otras cosas que no se habían parado a pensar. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos una imagen bastante intimidante, pero que está totalmente relacionada con lo que estamos hablando. ¿Por qué en la Segunda Guerra Mundial estos marinos alemanes llevan todos barba, cuando en la Segunda Guerra Mundial nadie usaba barba? Ya lo veremos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial era una guerra de movimientos, sí, de grandes desplazamientos de tropas, de heroicas cargas de caballería y todo eso. Eso murió. Vamos a ver la siguiente. Aquí vemos un ataque de infantería en orden cerrado, un verdadero suicidio, porque es que el enemigo no tiene ni que apuntar, siquiera dispara y a alguien le da. Adelante. Podemos decir que los grandes jefes de la Primera Guerra Mundial en ambos bandos eran grandes ineptos, que en los dos bandos sacrificaron a su personal estúpidamente. Sin necesidad. Sin necesidad. Vemos aquí un factor importantísimo, la artillería. Que la artillería, pues en el siglo XIX pasó de la época napoleónica de cañones de avancarga con poca eficacia a monstruos de este tipo que podían alcanzar kilómetros y kilómetros, de cosas tremendas. Entonces la artillería fue importantísima, pero hubo algo que en el fondo era más importante que la artillería. Vamos a ver más. Las alambradas. Sí. Las alambradas eran un arma barata y sencilla de utilizar. Y la más asesina
una de las más asesinas de la Primera Guerra Mundial. Las alambradas cortaron de raíz las cargas de caballería y las cargas en masa de la infantería. Aquello era una verdadera carnicería. Las ametralladoras se unieron a la fiesta. Vamos a ver más adelante. Eran verdaderos campos de la muerte, sí, las zonas con alambradas. Con alambradas, sí. Adelante. La infantería quedaba atrapada. Aquí vemos la infantería francesa, sí, con el famoso casco Adrián, creo que se llamaba, no me acuerdo ya, ¿no? Que está detenida por la alambrada y tratan de cortar desesperadamente las líneas. Lo típico era primero intentar machacar las alambradas con la artillería y luego avanzar, pero normalmente eso fallaba, siempre quedaban alambradas y además estaban las ametralladoras detrás, o sea, horrible. Esto originó un frente estacionario, las trincheras, tristemente conocidas, sí, porque en vez de una guerra de movimiento rápida, pues se convirtió en una guerra estable, sin tener condiciones higiénicas, sí, ni casi de seguridad. Entonces, claro, en las trincheras quien mandaba no eran alemanes o franceses o ingleses, sino las ratas. Las ratas, la enfermedad y la miseria. No es lo mismo estar una semana en una trinchera, que ya tiene lo suyo, sino tener que estar años en una trinchera. Una imagen vemos icónica, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El hacinamiento y la verdadera miseria, sí, que pasaron. Curiosamente, sobre todo en el bando aliado. En el bando alemán, en contra de los mitos y de las cosas, por ejemplo, hubo muchos menos fusilamientos por deserción que en el bando francés. Y, por ejemplo, las tropas estaban mejor alojadas, lo cual no quiere decir que los alemanes fueran hermanitas de la caridad, pero que todo hay que calibrarlo. Cuando llega el momento, la infantería sube. No olvidemos que el que no suba le pegan un tiro, siguiendo la costumbre, sí, que en aquella época no valía el tener daños psicológicos ni cosas, sí, por el estilo, era un verdadero crimen todo aquello. Se tiraban todo género de armas y aquí tenemos una de estas armas avanzadas terribles de la Primera Guerra Mundial. Pasemos a la siguiente. Desesperados por la guerra estacionaria, se hicieron, por ejemplo, el invento del carro de combate, que tampoco modificó mucho la situación, y los gases, que los iniciaron los alemanes. Vamos adelante. Aquí vemos una cortina de gases llevado por el viento a la trinchera enemiga y las líneas de la infantería que van a avanzar aprovechando el estrago causado por los gases. Adelante. Bueno, aquello era un mundo dantesco, espantoso, entre los gases, el humo y todo era un verdadero infierno. La Primera Guerra Mundial fue más cruda que la Segunda. Sí, sí, sin duda. Porque en un espacio relativamente pequeño, que es el norte de Francia, el desgaste que hubo fue de millones de víctimas. Y la Segunda Guerra Mundial estaba más extendida. Más tecnológica. Era una guerra de movimientos, era otra cosa. Las víctimas por millones. Los que no morían quedaban afectadísimos. Por ejemplo, el mismo Adolfo Hitler, que fue cabo de transmisiones con una moto y tal, y tenía la Cruz de Hierro, se la ganó entonces, que estuvo un mes ciego a consecuencia de un ataque de gases. De gas. O sea que él aborrecía aborrecía los gases y por eso no los usaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero no obstante, los soldados alemanes cargaron durante casi toda la guerra con las máscaras antiguas, unos cilindros muy característicos, y no llegó a usarse por fortuna. Bueno, máscaras improvisadas, estas son francesas al principio. Adelante. Vamos a ver un catálogo de los horrores con los distintos inventos de máscara hasta que consiguen algo que puede ser aceptable. Desde luego no es un concurso de belleza. Todos los países intentan hacer algo. Aquí vemos un montón de modelos, a cual más grotesco. Adelante.
Ya esto es un espectáculo de pesadilla, ¿eh? Sí, Parece prácticamente. una guerra del espacio y tal, ¿no? El inventor de un tipo de máscara de gas, porque muchas veces inventas una cosa y no se aplica hasta años después. Cuando se perfecciona. Adelante. Bueno, aquí vemos ya un tipo de máscara alemana. Este casco, que luego lo reproducirían en la Segunda Guerra Mundial, le llaman el casco de cuernos, por los dos puntitos que tiene que luego lo quitaron. Y era para enganchar un modelo de máscara antigas, que no es este precisamente. Como en aquella época eran las divisiones hasta el burro, ¿no? hipomóviles, había pocos vehículos de motor. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial los grandes desplazamientos eran a base de caballería. Sí. La Operación Barbarroja y la entrada en Rusia de los alemanes fue en base a caballos. O sea que hay mucho rollo con esto de las la épica, ¿no? Todo eran carros de combate y cosas así, pero no tanto. Aquí vemos el pobre mulo este con una máscara ahí puesta. Vamos a ver la siguiente. Aquí ya algo más perfeccionado. Esta es una máscara específica para caballos. Para caballo. Bueno, claro, tú te proteges, pero si el caballo que te va a llevar las cosas cae estás perdido. Estás perdido. Vamos a ver la siguiente. Es curioso. Aquí también tenemos caballos militarizados con sus protecciones. Vamos a ver la otra. Para defenderse de los gases se hicieron un montón de cosas. Por ejemplo, aquí identificar el tipo de gas por el olor y aplicar lo que fuera. Bien, aquí vemos este grupo de soldados alemanes todavía con el casco antiguo, con el pincho en la cabeza, que no servía de gran cosa, y además indicaba dónde estaba el soldado. Claro. En fin. Era una cosa imperial, ¿no? Pero este hombre tiene algo que le puede costar la vida, y es la barba. Y es que las máscaras antiguas, la mayoría de los modelos eficaces, no se podían adaptar a la cara herméticamente si se tenía barba. Por lo tanto, fue vital que todo el mundo estuviera afeitado. Afeitado. Porque si no, iban a haber bajas por miles. Por las máscaras, qué curioso. Adelante. Claro, los barberos de campaña iban por la trinchera afeitando a todo el mundo, pero aquello había que resolverlo de una manera. Si una gente estaba en una posición avanzada, no le podías mandar el barbero con una cosa en la mano. Que soy el barbero, cuidado. Claro. No puede ser, ¿no? Claro. Había que hacer una cosa más práctica. Adelante. Y ya tenemos el capitalista. De todas las necesidades, ¿no? Surge siempre todo siempre se había inventado ya. Pero no le habían hecho caso. Claro. Cuando se ponga un buen barbero con su cosa, ¿para qué andar atornillando y tal? Claro. Adelante. Y aquí tenemos de 1902 la patente de la maquinilla esta de afeitar. ¿De Gillette? De la Gillette, vamos, la que conocemos por Gillette, aunque pueda haber otras marcas. Y esto es falso. Aquí vemos estos soldaditos ingleses perfectamente afeitados para poder ponerse la máscara antigas, pero es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque es una foto generada por inteligencia artificial. Se nota. Yo no la he hecho, Se nota. Vemos primero que el soldado de la izquierda es prácticamente idéntico al soldado del centro. Y luego el del centro tiene dos fusiles. Y es rarísimo que un militar de ningún sitio pues coja dos fusiles, y hay que ver las manos, que son deformes. Pero bueno, lo he puesto aquí como ejemplo de soldados cómo sería, bien preparados, bien preparados, pero no para un baile ni para un desfile, sino para ponerse el artilugio. Luego tenemos una resurrección de la barba. En la Segunda Guerra Mundial, los tripulantes de los submarinos tenían que ahorrar agua, aunque tenían depósitos de agua y tal, pero preferían beberse el agua a utilizarla para afeitarse. Y primero con ese pretexto, y luego ya como cosa identitaria. De distinción, ¿no? De que eran... Sí, yo me estoy jugando la vida, yo soy de submarinos. Además fue el cuerpo que más bajas tuvo en toda la Segunda Guerra Mundial. Murieron algo así como 2/3, una cosa monstruosa de los submarinistas. Y luego, bueno, esta foto, eso está preparado, pero se ve como
los tripulantes submarinos tenían a gala, mientras que el resto de las tropas, tanto aliadas como alemanas, estaban perfectamente rasurados, empezando por los pilotos, que tenían que ponerse una máscara de oxígeno para el vuelo y tal, y luego siguiendo por todos los demás. Adelante. Bueno, distintos modelos ya de posguerra, y ahora veremos por qué tienen su importancia. Adelante. Bien, hasta aquí queríamos llegar. Como resulta que los que venían del frente estaban perfectamente afeitados, los que licenciaban eran héroes. El afeitado viene del frente de pasarlo muy mal, y si encima llevaba un heroico brazo en cabestrillo, ya ligaba, inmejorable. Era tremendo, ¿no? Lo malo es que no todos volvían en buen estado. Claro. Muchos volvían afeitados, pero mutilados espantosamente, claro. ¿no? Entonces, vamos a pararlo aquí. Se pone de moda que el hombre, en plan viril, esté afeitado. Lo que en otras culturas, por ejemplo, es todo lo contrario. Hay culturas orientales que el hombre tiene que llevar barba. Barba, sí, sí. Bueno, incluso la propia occidental tiempo atrás, ¿no? También lo era. Efectivamente, ¿no? Y estos caballeros, vemos a una señora que nos simboliza lo que vimos en la emisión anterior. Ha desaparecido el corsé, sí. Ha desaparecido la cintura estrecha, sí. El busto no tiene importancia, no le dan la importancia antigua, el pelo es corto, cortísimo, sí. Lo que llamaban a lo garzón, o sea, en francés a lo muchacho. Y esta es prácticamente la mujer moderna, que luego ya en los años 30 es cuando adquiere la cuestión del pelo largo, etcétera, etcétera. Ajá. Pues con esto queremos sacar la conclusión de que las cosas que nos rodean tienen todas una historia, tienen una razón de ser, a veces trivial. Por ejemplo, en la vuelta de los pantalones, en los bajos, que ha estado de moda hasta hace unos 20 o 30 años, en España, se originó porque un rey de Inglaterra se dobló la parte baja de los pantalones para pasar un charco. Y claro, los pelotas de la corte rápidamente se doblaron. Y luego, en Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, se prohibió la vuelta en los pantalones para ahorrar tela. Porque dices, bueno, pues un trozo de tela así, pero es que eso multiplicado por millones de hombres, claro, eran metros y metros y metros y metros de tela, que en una economía de guerra era muy importante. Claro. Podemos decir, no estamos haciendo un análisis completo de la barba, pero la barba vuelve a ponerse de actualidad a fines de los 60, no exactamente con el movimiento hippie, ¿no? Sino más bien con movimientos de protesta, de repulsión al orden establecido, lo cual no quiere decir que los que llevemos barba seamos hippies. La llamamos porque nos da la gana. Exactamente, ¿no? Porque nos hace todavía más guapos. Más bien creo que es eso. Es curioso esto, ¿no? De cómo la forma de vestir, por incluso la propia forma de la propia apariencia física, ¿no? Tiene mucho que ver con cuestiones de época y con necesidades. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, esto de la melena larga de los caballeros o los soldados medievales, sobre todo, y de los marineros particularmente, ¿no? Que dicen que era precisamente para evitar, para poder ser cogido del agua si caían, ¿no? Los marineros llevaban un aro de oro, uno, que era para pagar su entierro. Ah, qué curioso. Si se ahogaban y los recogían en cualquier sitio, la costumbre piadosa era quitar el aro y con el arete ese pagarle un entierro en condiciones. Qué curioso, llevar algo de valor en tu propio cuerpo, ¿no? Bueno, no sé, creo que no nos quedan más imágenes, ¿no?, de lo que es el tema que traíamos, ¿no? Pero que es muy curioso todo esto que tiene que ver, Carlos, con la etnología, ¿no? Que es una ciencia cada vez más... Que es muy compleja, abarca un montón de aspectos que no nos damos cuenta diarios, que ahora son totalmente normales, pero que cuando sean sustituidos por otros en el futuro dirán, hay que ver lo que hacía el abuelito, mira que coger y tener un móvil que lo manejaba con la mano, claro, cuando ahora tenemos un móvil metido aquí en la oreja y tal, claro, cosas de esas. Claro, porque la forma de vivir de los pueblos o de las sociedades
quedan detrás de lo, quiero decir, no se ven en una foto, no se ven en un vídeo, ¿no? Sino que todo lo que son las costumbres y la forma de vivir... Todo cambia constantemente, afortunadamente, porque cambiamos para bien. Vamos, podemos tener nostalgia de algunos aspectos de los años 50, cuando yo era niño, no sé qué, sí. Me acuerdo qué tal, vale, pero había una miseria tremenda. Y había, en fin, la humanidad progresa para bien. Claro. E incluso cosas alarmantes como el peligro nuclear, de tan terrible que se ha visto que, cuidadito... Ha determinado la historia reciente de la humanidad. Presenciábamos hace bastante poquito en el Instituto de Estudios Campos Gibraltareño al que pertenece, sí, cómo se llevaron a cabo precisamente una jornada de etnología hace poco, hablando y rescatando pues todo lo que tiene que ver con las costumbres, la forma de vivir, en este caso nuestra, de aquí del campo de Gibraltar, ¿no? Quiero decir que es un motivo de interés cada vez más creciente y muy interesante todo lo que tiene que ver con las costumbres y la forma de vivir, ¿no? Desde La Trocha estamos reconstruyendo, por ejemplo, los pregones primitivos de los vendedores callejeros, y en las jornadas hubo dos momentos extraordinarios. Uno, cuando nuestro queridísimo y admirado Domingo Mariscal hizo un concierto fabuloso, precioso, magnífico, de romances antiguos del campo y tal. Y otro, cuando nuestro amigo Pedro Llinás, el gran estudioso de las costumbres antiguas de Algeciras, pues hizo una representación de los pregones callejeros, de los vendedores a domicilio, que un día podemos venir aquí, ¿eh? Sí, claro. Empezó por tocar una campanita, que eran las reatas de burros que llevaban cosas. El único pregón que queda hoy día, o digamos de los únicos, es el butano. El ruido que hace el butano, plom, 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 cubre la misma función que antiguamente. Este amigo toca maravillosamente la flauta de afilador, le enseñó un afilador y le enseñó los trucos y las cosas de la flauta. Qué curioso, sí, ese es otro ejemplo, ¿no? Y también el del afilador. Reconstruyó a viva voz otros pregones, y vamos a trabajar en La Trocha este asunto, y queremos hacer una especie como un experimento que no se ha hecho, una especie como de teatro radiofónico, o sea, grabar todo esto con distintas voces, y una voz explicando, pues los diteros eran importantísimos por esta razón, y eran los que menos ruido armaban, y para esto La Trocha quiere hablar con las personas mayores. Claro. Las personas mayores son tienen un tesoro. El testimonio vivo, ¿no? Exactamente. Y ese tesoro de recuerdos, ese tesoro de acontecimientos, de cosas que tienen, eso es importantísimo, que quede plasmado, que no se pierda, cuando desgraciadamente la naturaleza, en fin, se lleve su parte. Inevitablemente, pues claro. Inevitablemente. Y todos podemos contribuir a eso, todo el mundo. Yo digo siempre que igual que para ayudar a un astrónomo o un matemático, hay que ser matemático. Para las cosas de etnología y costumbres populares, hay que ser etnólogo, investigador. Todos podemos servir. Claro. Y hacemos un llamamiento y escuchamos y atendemos a todo aquel que viene queriendo dejar testimonio. Claro, porque claro, con la etnología tiene que ver los últimos temas de los que hemos hablado aquí en este programa, tanto la manera de vestir como por ejemplo el tema de la barba, ¿no? La manera de llevar, de estar o no estar afeitado, ¿no? Pero también, como comentabas hace un momento, bueno, pues los pregones, pero muchas otras cosas, ¿no? Los oficios que ya están desaparecidos, ¿no? Cosa interesantísima, que además los antiguos oficios están adquiriendo fuerza. No hay nada mejor que un buen canasto bien hecho, por ejemplo, para recoger setas, porque lo que tenemos es usar y tirar, y algunos artilugios antiguos eran prácticamente para toda la vida, ¿no? Y lo cual entra con la idea actual de cuanto menos desechos, mejor. Antiguamente se usaban talegas, me acuerdo la talega del pan, se aprovechaba algo antiguo que ya no sirviera, todo el mundo sabía hacerla, se le ponía una cinta
y ya está, la talega para lo que fuera. Ahora las bolsas de plástico, con lo cual estamos originando un problema, claro, no solamente con los millones de bolsas, sino con los microplásticos que están en el pescado y que están en todo. En Estados Unidos, bueno, en otros países, se están poniendo de moda las bolsas de cartón, que son, al parecer, más reciclables. Pero bueno, esto ya son forma cosas... parte de la evolución precisamente, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de maneras de vivir, de hábitos sociales, ¿no? En los últimos años, los últimos pocos, 10, 15, 20 años, hemos asistido a muchas revoluciones muy rápidas, una detrás de otra, la de Internet, la de las redes sociales, ahora la inteligencia artificial. Y todo eso está condicionando también un poco la forma en la que vive la sociedad hoy en día. Lo que yo no sé es qué dirá la etnología del futuro de nosotros, si verdaderamente le seremos de interés o será una cosa ya excesivamente tecnológica. Puesto que hay aspectos que hace pocos años eran lo más revolucionario y hoy son arqueología. Sí, sí. Arqueología de hace pocos años, pero arqueología. Sí, sí. Cuando ya algo queda fuera de uso, pero es importante por esto, hay una arqueología industrial, pues nos vamos a encontrar con una etnología. Ya hemos hablado varias veces de los años 50. Era otro mundo. Era otro mundo y es antes de ayer. ¿No? Y antes de ayer. Y los años 60 en gran medida. Lo que pasa es que en los años 60 a mediados hay una revolución, antes, y no, la cosa no está tan marcada como en los 50. No, en los 50 con los entierros a base de coches de caballos, que los he visto, y muchas cosas, muchas, claro, muchísimas. Ahora, la gran revolución fue los años, en España, en lo que yo he visto, los años 60, cuando se cambió la palangana por el plato de ducha, la alpargata por el 600 o la Vespa, en la moto, antes, y ese cambio, cuando aparecen las viviendas sociales en gran masa, sí. Hay en Algeciras al menos, o sea, esa revolución pudo producirse antes en otros lugares. Y lo importante que es la tecnología, entendiendo la tecnología no necesariamente como la electrónica actual y todo esto, sino la tecnología como las herramientas, yendo a su acepción más pura, ¿no? Lo que son las herramientas que nos hacen llevar a cabo acciones de una manera distinta. Digo que de qué manera la tecnología influye precisamente en eso, lo vimos con el corsé, lo veíamos con la maquinilla de afeitar, al final de alguna manera pues determina la evolución, ¿no? y la manera en la que vivimos, ¿no? Por supuesto, yo no viviría si no fuera por penicilina traída de Gibraltar en su la época, momento claro, oportuno, y no hablemos ya de otras cosas que nos cogen a tiempo y nos prolongan la vida, y que antiguamente pues se ha muerto, ya está, se acabó, muerte natural. ¿no? Se murió y claro, eso es importante, que dentro de una generación la edad media, perdón, ¿cómo se llama esto? La duración de la vida va a ser mucho más larga, es importante. Claro. Bastante. Sí, también va a determinar la conducta social y la comodidad que vamos teniendo en todo. En todo, sí, sí. Es muy gordo. Lo que pasa es que hay que intentar no meter la pata, no hacer tonterías. Eso, aplicar bien los progresos tecnológicos. Pues ya ven ustedes cómo con Carlos Gómez de Avellaneda se puede hablar de cualquier tema. No solamente se trata de rebuscar en las raíces de la historia, sino que podemos hablar de cualquier tema que influya además también de alguna forma en los contenidos que siempre traemos aquí en Varieté y que hablan pues de nosotros mismos, ¿no? De nuestro pasado y de nuestro presente. Encantados como siempre, Carlos, y deseando saber a ver la próxima semana, la próxima entrega, qué contenido nos traes para seguir charlando. Será algún contenido que nos va a gustar a los dos. Estoy convencido. Y esperemos que a nuestros espectadores. Estoy convencido. Nosotros también esperamos que a vosotros os guste y que sigáis ahí al otro lado de las pantallas, porque nosotros también lo seguiremos haciendo aquí desde este programa, desde Varieté. Hasta entonces, hasta la próxima.